Adultos. Así que bienvenidos a todos, Dios los bendiga, Dios bendiga a su iglesia. Y en este hermoso día que nos dio, vamos a hacer una lectura del primer punto del capítulo 4 de nuestra declaración de fe y después vamos a entrar a una introducción general al respecto. Después de orar, claro está. Dice nuestra declaración de fe en el capítulo 4, subpunto 1, en el primer punto del capítulo 4. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Eso es lo que dice nuestra declaración de fe. Ahora vamos a analizar todo esto en detalle para tener una idea cabal de qué significa. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Rey de la creación, Creador y sustentador de este universo y del mundo y de todo lo que hay en él, te damos gracias. Gracias por un día más de vida que nos das, gracias por renovar tus misericordias y tu gracia hacia todos nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos das, que no merecemos, y gracias por todas las cosas que no nos das, que merecemos, Señor. Esa es tu gracia volcada sobre cada uno de tus hijos. Señor, te pido en lo personal que me asistas en este tiempo, que me des de tu sabiduría para que seas tú guiándome en el relato de tu palabra, Señor, de estos hechos, de esta enseñanza tan importante que es nuestra declaración de fe y lo que tu palabra dice al respecto. Que no sean palabras de hombre, que seas tú, Señor, solamente hablando y yo simplemente un instrumento tuyo. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. La declaración de fe comienza con algo que estos hermanos que la prepararon dan por sentado. Y al igual que comienza la Biblia en Génesis 1, dice, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, al Dios Trino, a ese Elohim, que ya hemos hablado de él, con un objetivo, no por una necesidad, sino con un objetivo Dios lo hizo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterno. Estos son 3 puntos importantes porque yo no puedo considerar a un Dios todopoderoso y creador solamente. ¿Por qué? Porque yo considero a un Dios todopoderoso y creador y estoy hablando de un Dios distante, a un Dios al cual yo no puedo amar, no puedo estimar siquiera ni necesitar, sino simplemente un Dios que puede ser temido en todo caso, la relación que yo puedo tener con un Dios de ese tipo. Pero Dios hizo todo lo que hizo para manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterno. O sea, hay algo que lo distingue a Dios, el Creador, el Todopoderoso, que es su paternidad para con su creación y por sobre todas las cosas para con sus hijos, a los que fue llamando a su tiempo y los fue declarando hijos suyos. Eso cambia radicalmente la relación que podemos tener con Dios. No es lo mismo tener una relación con un rey absoluto, todopoderoso, que con un padre. Entonces sabemos que el padre ama a los hijos, normalmente, si no está demasiado corrompido, pero la verdad es así. Cuando se habla de paternidad, se habla de una relación amorosa, una relación cariñosa, una relación afectiva. Y esa es la manera en que debemos ver a este Dios todopoderoso. Primer punto.
Luego está crear o hacer el mundo, dice, y todas las cosas que en él hay. De aquí encontramos el primer problema. Cuando comenzamos a hablar de esta declaración de fe, el primer punto, hablábamos sobre las Sagradas Escrituras, ¿recuerdan? Y decíamos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios inspirada y autosuficiente, autoritativa y necesaria para nuestra vida, la vida del creyente me refiero. Entonces, el creer o la fe comienza con declarar la autoridad de las Escrituras y lo que las Escrituras son, la palabra de Dios. Por ahí comenzamos. Ahora nos encontramos con otro problema, nos encontramos con un Dios creador. ¿Y qué significa esto? Porque capítulo 4 dice de la creación. De la creación. Entonces nos encontramos que este mundo desde hace mucho tiempo, pero les voy a relatar un hecho que ocurrió en 1987, que sentó unas bases muy importantes para el pensamiento mundano respecto a lo que es la religión, llamémoslo religión, o todo lo que tenga que ver con el ámbito espiritual, religioso o relación del hombre para con Dios, cualquiera sea la idea de Dios que tenga. En 1987, una Corte Suprema de Estados Unidos, en un caso que se llamó Edwards contra Aguilar, prohibió, escuchen bien, prohibió la enseñanza de la ciencia de la creación o creacionismo. Y nosotros somos creacionistas, hermanos. Creemos en la creación, no creemos en el Big Bang o en la evolución, creemos en la creación. Y lo prohibió, dentro de la cual se encuentra algo que se llamó el diseño inteligente, que ya vamos a ver de qué se trata. En las escuelas públicas, que es lo grave, o sea, a los niños ya no se les enseñó que Dios creó los cielos y la tierra y Adán y Eva y etcétera, etcétera. Ya dejó de enseñarse eso y esto es muy, muy importante y significativo. Sobre fundamentos constitucionales, o sea, la Constitución de Estados Unidos ampara esto. A tal grado llegó la degradación moral en la misma Constitución de Estados Unidos, una Constitución que empezó dando gloria primeramente a Dios y considerando a un Dios creador, todopoderoso, y un Dios cercano. Ya vamos a hablar también de ese tema, pero va a ser la próxima clase. La supremacía de Dios por sobre todas las cosas, o sea, la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios, son dos cuestiones que vamos a ver para entenderlas bien. Entonces, esta gente, la Corte Suprema de Estados Unidos, nada menos, prohibió la enseñanza del creacionismo en todas las escuelas y bajo fundamentos constitucionales. En una decisión de 7-2, 7 votos a favor contra 2 en contra, esta Corte anuló la ley de creacionismo del estado de Luisiana, con el argumento de que violaba la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución. Que eso no lo vamos a ver, pero es así. El juez Brennan escribió la opinión mayoritaria de la Corte. O sea, sabemos cómo se compone la Corte Suprema. Hay un jurado, el jurado le da a la Corte su veredicto y la Corte se expide. Hubo solamente el juez Scalia y el juez Rehnquist que se opusieron, son los 2 votos en contra. Pero hubo 7 votos a favor de que se anule esta ley. Y el tribunal encontró que la ley de creacionismo no podía resistir la prueba de los 3 puntos, llamado prueba de los 3 puntos. Causa del fallo, la llamada prueba del limón, así la llaman ellos, o así se traduce, requiere que una acción
gubernamental que afecte en algo el tema de la religión, primero, debe tener un propósito secular, o sea, estar totalmente separada del ámbito religioso. Ya con eso estamos diciendo que los otros dos puntos estamos dejando de fuera la religión, pero igual el segundo punto dice, no debe promover ni inhibir la religión, o sea, la religión fuera de toda discusión. Y el tercer punto, no debe fomentar un enredo excesivo del gobierno con la religión. Es un poco más de lo mismo. La Corte encontró que la ley de creacionismo de Luisiana no cumplía con ninguno de los tres puntos. O sea, fallaba en cualquiera de estos tres puntos, que son puntos tendenciosos únicamente enunciados para dejar fuera todo lo que es Dios y lo que tenga que ver con algún Dios, cualquiera sea de cualquier discusión que tenga que ver con el gobierno. Y para eso aprovecharon sobre estos fundamentos constitucionales, entre comillas, eran realmente constitucionales, o sea, ha habido muchas modificaciones a la Constitución de Estados Unidos para llegar a este momento, pero los hubo como hay en este país. Nosotros tenemos también modificaciones a la Constitución para eliminar diferentes artículos y meter otros que no convienen demasiado a veces. Entonces, la ley de creacionismo de Luisiana fue anulada y con esto se siente un precedente muy importante en Estados Unidos para dejar fuera lo que es la enseñanza del creacionismo. Ahora, si no se enseña creacionismo, ¿qué es lo que enseña? La otra parte contrapuesta del creacionismo es el evolucionismo. Comienza con la teoría del Big Bang y comienza con la teoría de las especies, la evolución de las especies de Darwin, hasta llegar al hombre que somos ahora, según Darwin. En el medio de las dos posturas, el creacionismo, que es una postura extrema y fundamental de un lado, y la evolución darwiniana, hay una teoría también, porque es una teoría, que es la llamada del diseño inteligente. El diseño inteligente trata de armonizar entre las dos posturas y llevarla a un terreno teológico, pero sin llegar a nombrar a ningún Dios, o sea, un creador supremo de todas las cosas. El diseño inteligente dice que todo lo creado se dan cuenta de que no puede ser producto de una explosión, de un Big Bang, porque un Big Bang no puede crear ni siquiera el insecto más insignificante o una flor si ustedes la miran en su manifestación de cada una de las partes que la componen, no se puede crear nada de lo que hay, de lo que vemos en la naturaleza, por medio de una explosión. Entonces, esta gente que apoya el diseño inteligente dice que esto fue creado por alguien, un ente superior, pero no lo llaman Dios, ni le dan gloria por su creación. Y en todo caso, ellos sostienen que la creación fue realizada, fue completada, y Dios se apartó. De ahí se desprende lo que se llama teológicamente una posición que se llama deísmo, o sea, un Dios que crea y que deja a la creación a su suerte. Un Dios que crea el mundo, le da cuerda y lo deja, que funcione hasta que se le termine la cuerda y se terminó el mundo y se terminó todo. O sea, es una concepción totalmente anacrónica, una concepción que no tiene nada que ver con el relato bíblico. Entonces, cuando se levantan voces de esta magnitud en contra de lo que Dios dice, se levantan también teólogos que defiendan la posición bíblica con argumentos.
Y Robert Raymond es uno de ellos. Robert Raymond es un famoso, ya muerto, en el 2012 murió. Es un teólogo reformado, creacionista por supuesto, que dice que la importancia del creacionismo bíblico es fundamental para la teología y para afirmar la autoridad bíblica. Eso es lo que dice Raymond, porque proporciona evidencia convincente de que el resto de las escrituras se refiere a Génesis 1 y Génesis 2. Ahí comienza todo. Dicho sea de paso, el libro de Génesis, un poco en broma, tengo una mosca que debe ser de los evolucionistas. Evis Carballosa lo dice un poco en chiste, pero dice, el libro de Génesis es el libro más importante de la Biblia, porque sin el libro de Génesis todo el resto de la Biblia argumentaría hacia algo que no existe, si no está el libro de Génesis. Ya vamos a ver por qué. Es una revelación histórica autoritativa la Biblia. Y el libro de Génesis en los capítulos 1 y 2 no es una fábula, no es una leyenda, no es algo incierto, no es de interpretación alegórica, metafórica, sino es de interpretación literal. Por eso es un hecho histórico lo que relata la Biblia desde Génesis 1:1 en adelante. Encontramos, por ejemplo, referencias de 3 tipos que son las que a Dios le interesa. Del tipo legales, declaraciones proféticas y declaraciones litúrgicas que se desprenden de versículos que ya les voy a citar, si los quieren anotar, son: el primero, Éxodo 31:17. Por ejemplo, dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, dice Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Luego está Deuteronomio 4:32. Deuteronomio 4:32. Voy a tardar un poquito porque no los pasé cada uno de los versículos. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, antes del día que Dios creó al hombre sobre la tierra, y desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Luego en los Salmos 33, 90, 136, 148, lo que sí vamos a leer es Isaías, que es muy abundante en menciones de Dios como creador. Isaías desde el capítulo 40 al capítulo 46 habla ampliamente de un Dios todopoderoso y creador y cercano, un Dios cercano. Dice Isaías 40:25: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por su nombre, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y Dios está hablando de las estrellas y de todo lo que compone el segundo cielo, llamémoslo así, el firmamento. Luego, en Isaías 42:5, leemos: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Si seguimos, Isaías 44:24, dice: así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 45:12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos,
y a todo su ejército mandé. 48:13 de Isaías. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Y 51:13 para terminar con Isaías. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige continuamente cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? En todos estos versículos que son Éxodo 31:17, Deuteronomio 4:32, Salmos 33:6, 90:12, 136, 5 al 9, 148, 2 al 5, Isaías 40:25, 26, 42:5, 44:24, 45:12, 48:13, 51:13, Amós 4:13, Jeremías 10:12 y Zacarías 12:1. En todos estos versículos hay declaraciones legales, proféticas y litúrgicas al respecto de Dios como creador y quien establece los puntos, cómo van a ser, quien marca la cancha, digamos. Del mismo modo encontramos en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo como leímos recién, claras alusiones al relato de la creación como paradigma para la cosmovisión teológica nuestra. En Mateo 19:4-5, en Juan 1:2 y 3, sabemos lo que dice Juan. Juan habla del el que creó, el que estaba con Dios. Ya lo voy a leer para estar más. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de nuestro Señor Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un ejemplo nomás. Después tenemos Romanos 4:17, Efesios 3:9, Colosenses sí lo vamos a leer porque es muy lindo lo que dice Colosenses y la manera que lo dice Pablo ahí. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos 1 Timoteo 2:13, Hebreos 1:2, 11:13, Apocalipsis 4:11 y 10:6 al 7. Por otro lado, John Whitcomb, que es otro teólogo, observa que con pocas excepciones todos los libros del Nuevo Testamento nombran a Génesis desde el capítulo 1 al capítulo 11. Todos los libros del Nuevo Testamento, casi todos. Además, cada capítulo de Génesis del 1 al 11 se menciona en algún lugar del Nuevo Testamento, ya sea por Jesucristo, sea por Pablo, sea por los apóstoles. Y finalmente el Señor Jesucristo se refirió a cada uno de los primeros 7 capítulos de Génesis. El mundo que pereció, por ejemplo. La doctrina de la creación, que afirma la distinción entre creador y creación, es el punto de partida necesario para la verdadera religión cristiana y no puede ser conocida sin la revelación divina autoritativa. Si Dios no tiene el control sobre todo lo que hizo, no podemos confiar en un Dios así. Por eso Dios, vamos a hablar de la inmanencia de Dios, un Dios cercano a su creación. Bueno, esto es una introducción nada más a fin de tener una idea de dónde estamos parados. Primero, el mundo no cree en la Biblia. Y segundo, como consecuencia de esto, el mundo no cree que Dios haya creado nada.
Ni siquiera la mayoría de los científicos son ateos, los que se dedican al estudio de ciertas cuestiones geológicas y los que andan buscando huesos enterrados por ahí. No vamos a hablar del tema de los dinosaurios, no vamos a hablar de la edad de la Tierra, solamente les puedo mencionar, yo me encanta todo ese tema, pero no entra dentro de lo que es la declaración de fe, porque la declaración de fe lo da por sentado que el creacionismo es lo único que importa para nosotros, pero lo cierto es que hay una teoría sobre la Tierra nueva y otra teoría que es sobre la Tierra antigua. La teoría sobre la Tierra nueva dice que la Tierra tiene alrededor de entre 6.000 y 10.000 años. Puede haber alguno que afirme hasta 40.000 años, pero no más que eso. La Tierra antigua dice que el hombre apareció hace 6.000 y pico de millones de años. Y bueno, hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre 40.000 y 6.000 millones de años, hay una pequeña diferencia. Entonces, esas son las diferencias entre la Tierra nueva y la Tierra antigua. No vamos a entrar en el tema. Pero como les decía al principio, a fin de conciliar estas dos cosas, existe el deísmo y existe el diseño inteligente, la teología del diseño inteligente, que es algo que no cabe, bíblicamente no encaja. Comienza con algo interesante, que es que alguien diseñó todo lo que existe, porque no puede ser producto de una explosión. En ese sentido se aparta de lo que es la teoría del Big Bang, pero por otro lado se aparta también de Dios, porque no reconoce a ningún Dios creador, sino que algo superior ocurrió, que la creación está como está y está diseñada como está. O sea que no conviene la teoría del deísmo. Hay yo conozco iglesias que la toman como algo cierto, porque un tal Ciro Ingerson Scofield, además de crear el dispensacionalismo o de impulsar el dispensacionalismo con su Biblia anotada, Scofield impulsó una teoría que dice que entre Génesis 1.1 y 1.2 hay una brecha que tiene millones y millones de años. ¿Para qué? Para justificar la existencia de los dinosaurios. No vamos a entrar porque es muy pesado el tema y muy hay que tomarlo con pinzas, porque son todas teorías, no hay ninguna prueba. Hasta el día de hoy Darwin no encontró el eslabón perdido. O sea, el nexo entre el hombre y el mono no se encontró. Se encontró la cola por ahí, pero nada más. Falta el nexo entre el mono y el hombre para decir que el hombre desciende, encima desciende, no asciende del mono, desciende del mono, o sea que el mono es superior al hombre, según Darwin. Pero bueno, así estamos. El mundo rechaza la Biblia y el mundo rechaza, en este punto que nos toca, al Dios creador. Pero dice la declaración de fe en el primer apartado: en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio agradó al Dios Trino, al Elohim. Y hasta ahí llega el apartado 1 y da como referencias Hebreos 1:2, que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, como dice Juan 1, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos entendían perfectamente que los postreros días que nombra el escritor de Hebreos, en estos postreros días, se refería al tiempo en que el Mesías, el Cristo, por fin vendría. Sin embargo, se negaron a reconocerlo. Pero tenemos a Número 24:14, Jeremías 33:14 al 16, Miqueas 5:1 y 2 y Zacarías 9, del 9 a 16. Vamos a leer algo de esto para tener una referencia bíblica.
Números 24:14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos. Habla Balaam, después de que Balac lo llamó, no sé si recuerdan la historia, Balac lo llama para que maldiga al pueblo de Israel y Balaam no pudo, y 3 veces los bendijo en vez de maldecirlo. Pero bueno, ese que habla ahí es Balaam. Jeremías 33:14. Después de Isaías hasta Jeremías 33:14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y esto sigue haciendo referencia a Miqueas también y Zacarías también, Zacarías mucho más enfáticamente, a la venida del Mesías, al anuncio de la venida del Mesías para Israel y nuestro Salvador para nosotros. Pero ellos se negaban a verlo, se negaban a ver todo, como vimos cuando vimos las Sagradas Escrituras. Los judíos buscaron de todas las maneras posibles apartar al Mesías de reconocerlo en las Escrituras. Ellos no querían reconocerlo de ninguna manera. Y creía en un Mesías Adonai que decían ellos, pero no lo reconocían como tal, como que iba a venir y que esto iba a ser en los postreros días. No lo querían reconocer y hasta el día de hoy no lo hacen. El cumplimiento de las profecías mesiánicas comenzó con el advenimiento de Cristo. Cuando vino Cristo y se encarna, ahí comienzan el cumplimiento de todas las profecías estas que ustedes pueden leer del Antiguo Testamento. Se las vuelvo a repetir: Números 24:14, Jeremías 33:14 al 16, Miqueas 5:1 y 2 y Zacarías 9 del 9 al 16. El cumplimiento de estas profecías entonces comienza cuando Cristo llega, y desde que Él vino hemos estado en los postreros días, en los últimos tiempos, en el final de los tiempos. Primera a los Corintios 10:11, vamos a leer algunas de las referencias. Primera a los Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron, dice Pablo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando dice esto, Pablo está diciendo que ya ha llegado el Mesías, nos ha alcanzado en los fines de los siglos. El Mesías ya está aquí, ya vino. Santiago 5:3, Primera de Pedro 1:20. Vamos a leer Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde antes de la fundación del mundo estaba destinado, pero se manifestó cuando en los postreros tiempos, después que Jesucristo se encarna, nace de una virgen y bueno, ya sabemos la historia. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, dice Juan. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora sí han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Referencias más claras al respecto de la venida del Mesías para reconocerlo, tanto en el Antiguo Testamento proféticamente como en el Nuevo Testamento, ya como cumplida la profecía, cumplidas estas profecías,
no hay excusas para que el judío no crea que Cristo es el Mesías. Y tal como lo dice el escritor de Hebreos, en el pasado Dios dio revelación por medio de sus profetas, pero en estos tiempos que comenzaron con la venida del Mesías, Dios pronunció el mensaje de redención a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Todo lo que existe quedará bajo el control absoluto del Hijo de Dios, que es el Mesías, cuando Él regrese. Cuando habla de universo, Hebreos 1:12, la última palabra, asimismo hizo el universo. Algunas versiones, como la versión Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, traduce los mundos, pero la palabra se refiere también a eras o incluso un tiempo largo, espacio, energía y materia puede ser. El universo entero y todo lo que hace posible su funcionamiento, según dice Juan 1:3, los judíos, como hemos venido viendo desde el principio, no tienen excusa para no creer que Jesucristo es el Mesías. Solamente la dureza de su corazón, porque no son ovejas de Cristo. Juan 10:26, el Señor dijo eso. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas. Es claro y contundente. Luego, el segundo versículo bíblico que agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: este era en el principio con Dios, dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como leímos. Jesucristo Dios, como la segunda persona de la Trinidad, fue el agente por medio del cual todas las cosas fueron hechas en el universo, antes que Cristo fuera encarnado, por supuesto, antes de los tiempos. Colosenses 1:6 que leímos, Colosenses 1:17 y Hebreos 1:2 que también leímos. Luego está como referencia Génesis 1:2 que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Plenamente revelada la Trinidad de Dios en este versículo 2 de Génesis 1. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu de Dios. Job 24:13, la otra referencia bíblica, dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, Dios creador. Y la otra referencia es Job 33:4, que dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Eso dice Job. Apartado 2, dice: para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterno. Eso dice la declaración de fe. Creó para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Tiene como referencia Romanos 1:20, Jeremías 10:12, Salmo 104:24, 33, 5 y 6, Proverbios 3:19, Hechos 14:15, 16. Vamos a leer. Romanos 1:20 dice: porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta porción de la palabra de Dios en Romanos 1:20 le dio cabida a lo que podemos llamar deísmo y diseño inteligente, a las dos cosas, pero vemos que después se van a ir apartando de la realidad bíblica. Jeremías 10:12, el otro versículo: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría.
Luego tenemos como referencia Salmo 104, 24, que dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Por la boca de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca». Proverbios 3:19 dice: «Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia». Y Hechos 14, 15 y 16 dice: «Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado todas las gentes andar por sus propios caminos». Pablo predicando en Atenas. Pablo hablando de un Dios creador que hace todo para la manifestación de la gloria de su poder, de su bondad, de su sabiduría eternos. Acuérdense, no somos de aquellos que toman a Dios como un Dios todopoderoso, creador y nada más. Nosotros buscamos una relación con ese Dios, porque Dios no es un Dios solamente trascendente, repito, sino es un Dios trascendente e inmanente, las dos cosas. Dios se ocupa de su creación, Dios se revela a su creación y se relaciona con su creación. Si no, no tendría sentido que oráramos, no tendría ningún sentido que hiciéramos ninguna oración a un Dios todopoderoso y lejano como los deístas afirman que existe. Capítulo 4, apartado 3, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. No solo Dios hizo las cosas visibles, sino también las invisibles, potestades, dominios, reinos de las tinieblas, etcétera, que después fueron de las tinieblas, Dios no los hizo así. Los versículos asociados para fundamentar esto son Génesis 1:1, que dice, ya se lo deben saber de memoria, en el principio. Bien, Juan 1:2, Colosenses 1:16, ya lo leímos, pero Juan 1:2 dice: este era en el principio con Dios, nuestro Señor Jesucristo, el creador de todo lo que existe, era en el principio con Dios el Padre. Acuérdense que cuando la Biblia nombra Dios, solamente está refiriéndose a Dios el Padre, en la persona del Padre. Y acuérdense que Dios no es una persona, Dios es un ser en tres personas. Dios no es una persona, Dios es un ser en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando la Biblia nombra Dios, nombra a Dios el Padre, se refiere a Dios el Padre. Si no, nombra a Dios el Hijo, y si no, nombra al Espíritu, o al Espíritu Santo, en algunos casos lo nombra de las dos maneras. Colosenses 1:16 es hermoso y lo voy a leer porque dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No nos creamos que nos toca algo de eso a nosotros, es todo para Dios, nuestro Creador. Y el apartado 4 del capítulo 4 dice que lo creó a todo esto en el lapso de 6 días. Y aquí empiezan las discrepancias, las disociaciones entre la creencia de el deísmo, sobre todas las cosas del deísmo, la teología deísta, y del pensamiento del diseño inteligente, porque el diseño inteligente pone en duda que los 6 días sean 6 días literales de 24 horas.
y dice que puede ser una extensión de tiempo muchísimo mayor, inclusive miles, millones de años puede tener. Nosotros creemos en la literalidad de esto porque dijimos que este relato para nosotros es un relato histórico, no es un relato que lo podemos tomar alegóricamente, es un relato histórico, entonces lo histórico se toma literalmente. Y fue en el lapso de 6 días de 24 horas, eso creemos los creacionistas. Génesis 2, 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, se refiere a las estrellas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, lo apartó para él, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Todavía no estaba el hombre, había hecho la creación. Luego de que fue el hombre, ese día que Dios apartó fue ¿para qué? Para que el hombre que había creado le diera la gloria a él. Para eso lo apartó. No tiene sentido que Dios aparte un día porque sí, que Dios descansó porque estaba muy cansado después de todo lo que hizo. Luego tenemos como referencia Éxodo 20, del 8 al 11, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo para Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 6 días que duró la creación, 6 días de 24 horas. Si no fuera 6 días de 24 horas, sería incoherente decir, como dice la Biblia en varias ocasiones después de primero, segundo y tercer día, dice: y fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo. El día tiene que tener 24 horas, porque es tarde y es mañana. No puede ser un día de 1000 años, ni un día de 100 años, ni un día de 10 años siquiera, porque cuántas mañanas y cuántas tardes hay en ese tiempo, en ese lapso. Es uno de los argumentos, hay muchísimos argumentos que desbaratan toda esa teoría rara de que no son días de 24 horas, pero lo vamos a dejar ahí. Apartado 5. Dice que en el lapso de 6 días hizo Dios todas estas cosas y todas muy buenas, dice. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, no solo bueno, sino en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuál fue el día sexto? ¿Qué es lo que hizo el día sexto? Hizo al hombre, y dijo que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora Eclesiastés, Salomón, nos agua la fiesta, y dice Salomón: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, porque era bueno en gran manera. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Y Romanos 5:2 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, no solo Adán y Eva, no solo los primeros hombres, sino que todos los hombres pecamos, no pecaron. Pecaron, dice, Pablo, pero todos pecaron, todos pecamos. Somos todos pecadores y todos nos inclinamos para ahí porque nuestra naturaleza totalmente cambió, se corrompió hasta nuestra médula de los huesos,
No tenemos nada bueno, lamentablemente. El pecado entró de esa manera en nosotros. Capítulo 2, subpunto 2 en este caso. Terminamos el subpunto 1. Apartado 1, dice la declaración de fe: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. Versículos de referencia: Génesis 1:27, 2:7, Santiago 2:26, Mateo 10:28 y Eclesiastés 12:7. Génesis 1:27 dice: y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hay un tercer sexo, no hay un segundo sexo y medio, no hay nada, hay dos sexos, varón y hembra. No solo en el hombre, sino en todas las especies. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y esto que formó al hombre del polvo de la tierra primero parecía algo irreal, un cuento, por eso toman a Génesis muchos ateos como un cuento. Pero después que se analiza la naturaleza del hombre, su biología y su composición, se descubre que hay más de 40 elementos que figuran en la tierra, que se hallan en la tierra, que son parte de la naturaleza humana. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, nos lo sacó de otro lado. Y a la mujer la sacó del costado de Adán, dice. Y así es como debemos creer las cosas que Dios hizo. Continúo con el subpunto, con el apartado 2 del subpunto 2. Siendo hecho a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Génesis 1, 26 y 27, Génesis 5 del 1 al 3, Génesis 9, 6, Eclesiastés 7, 29, Santiago 3, 9, Colosenses 3, 10 y Efesios 4, 24. Yo creo que sobreabundan los ejemplos y las apoyaturas bíblicas de donde se saca esta declaración. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre como corona, fue la corona de la creación, fue el administrador general de todo lo que es hoy el planeta Tierra. Y el hombre despreció todo eso por hablar con una serpiente. Y hermanos, muchos de nosotros, teniendo buena teología, sana teología, muchas veces despreciamos eso por tomar un rumbo torcido hablando con serpientes, hablando con personas que quieren distorsionar la sana doctrina. Tenemos ejemplos de ellos entre nosotros. Lamentablemente lo digo, que ya no están entre nosotros. Y yo he conocido muchos, que tal vez sean hermanos míos, no lo sé, que siguiendo desvaríos, siguiendo teorías que no están fundamentadas en la Biblia, se han ido para cualquier lado. Hicieron lo mismo que hizo Eva y que hizo Adán. Entonces, hermanos, busquémonos referenciar en la Biblia todo lo que creemos, todo lo que pensamos, y lo que no entendamos, preguntemos para establecer una doctrina firme, una doctrina que tenga una base sólida.
Génesis 5, del 1 al 3, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este relato, lógico, es después de la caída, ¿verdad? Adán no tuvo hijos hasta después que cayó. Génesis 9:6, aquí ya empieza a verse la depravación humana. Ya se vio con la muerte de Abel en manos de Caín. Pero sigue, Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y esto, hermanos, es el fundamento para el establecimiento de la pena de muerte, cosa que debería regir, según mi pensar, en todos los países del mundo. Porque el que quita la vida a un ser humano, quita la vida a alguien que Dios creó. Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, ya lo leímos a Salomón. Colosenses 3:10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Justicia, santidad de la verdad, a eso se refiere Pablo. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es muy importante que tengamos una apoyatura en esto y que hasta aquí lleguemos, hasta el apartado 3. Lo voy a leer nada más el enunciado de la declaración de fe para seguir el domingo próximo, porque ya es tiempo. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por más que esté la ley escrita en nuestros corazones, tenemos lo que algunos llaman libre albedrío, pero para el lado de los tomates, que es la posibilidad de transgredir la ley de Dios, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable, dice la declaración de fe, o sea que podía cambiar. O sea, el bien es algo que nosotros conocemos, pero el hacerlo es una cuestión ya diferente. Por nuestra naturaleza estamos inclinados a hacer lo contrario.